Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Soy la hermana Suni y tengo la bendición de poder compartir con ustedes toda esta semana el capítulo 3 del libro de Romanos. Si recordamos, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 2 de Romanos y veíamos que Pablo explica que tanto los judíos como los gentiles necesitan el Evangelio. Todos necesitan la salvación. Aunque algunos judíos afirmaron tener una ventaja en la salvación, Pablo va a explicar que los judíos no son inmunes al pecado y al juicio de Dios. Todos se salvan de la misma manera. Entonces, ¿cómo llega la gente a estar bien con Dios? Pablo lo explica en el capítulo 3. Entonces, vamos a ver respondiendo algunas preguntas y algunos argumentos que ellos habían estado haciendo. He titulado este estudio "Todos somos culpables". Vamos a ver que los judíos se hacían esta pregunta, si había alguna ventaja para ellos. Pablo había predicado el Evangelio en muchos lugares. Él sabía cómo el pueblo judío a menudo respondía diciendo: somos el pueblo elegido de Dios. Ellos creían que como judíos debían tener algún tipo de ventaja en el día del juicio. El día del juicio, sí, estimados oyentes, ese día del justo juicio de Dios llegará. Romanos 2, del 7 al 10, lo vimos la semana pasada y pudimos entenderlo. Estimado oyente, la verdad es que toda la humanidad está en un gravísimo problema frente a la justicia de Dios. Un día, todos sin excepción, nos presentaremos delante de Dios. Por eso es necesario que puedan entender que ningún ser humano puede alcanzar la salvación y la justicia de Dios por sus propios méritos, sino solo a través de Cristo. Los judíos tampoco eran la excepción. A pesar de que ellos eran el pueblo escogido por Dios, la nación más privilegiada ciertamente del Antiguo Testamento, ellos habían sido circuncidados y eran los hijos de Abraham. Sin embargo, a pesar de todos sus privilegios, ellos también eran culpables. Entonces viene la pregunta. El versículo 1 del capítulo 3 dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Es lo que ellos se preguntaban. La respuesta que Pablo da ante estas preguntas está en el versículo 2 y Pablo dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo menciona que hay muchas ventajas que Dios dio al pueblo judío. En primer lugar, se les confió la palabra de Dios, la Biblia, la cual revela por escrito a Dios antes del tiempo de Jesús. Dios le dio al pueblo judío su palabra. Ellos debían custodiarla. El Salmo 147, del 19 al 20 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Entonces vemos que ese es un regalo indescriptible, un gran privilegio, ya que ellos eran los que guardaban la biblioteca de Dios, un tesoro que se les había confiado, se les había encargado. Esto es lo mismo para nosotros. ¿Lo entiendes así? Si una persona tiene la Biblia, también tiene una gran ventaja y un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Tener la Biblia, es decir, tener la palabra de Dios, es una enorme responsabilidad. Si poseemos la verdad, la Biblia, entonces tenemos la responsabilidad de hacer algo con la verdad que poseemos. Pero la realidad es que hay muchas Biblias en muchos hogares que nunca fueron ni son abiertas y por lo tanto nunca son leídas. A los judíos
les fue confiada la palabra de Dios y ellos eran responsables de obedecer y creer la revelación escrita que tenía. ¿Fueron fieles en su encargo? El versículo 3 dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El versículo 4 responde, de ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz. Por ningún motivo. ¿Acaso la infidelidad del hombre anulará la fidelidad de Dios? No, Dios les dio su palabra, pero algunos de ellos fueron infieles. Dios no falló, la Biblia no falla, la Biblia es la verdad. Puedes echar perlas delante de los cerdos y ellos pueden pisotearlas. Pero eso no cambia el hecho de que siguen siendo perlas. Del mismo modo, algunos de los judíos o cualquiera que tenga la Biblia puede pisotear, es decir, no creer, por eso no obedecen. La mayoría de los judíos no creyeron en Cristo como en su Mesías, pero eso no cambia la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo la verdad de Dios. Eso no afecta su fidelidad. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El versículo 4 sigue diciendo, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado o entres en juicio. Los hombres pueden ser mentirosos, pero eso no hace a Dios un mentiroso. Los hombres pueden ser infieles, pero eso no hace a Dios infiel. Aunque todos los hombres sobre la faz de la tierra no creyeran que Cristo es el Mesías, eso no hace una verdad. Dios y su palabra son verdad, y todo hombre, en todo caso, sería mentiroso, porque la Biblia dice que Cristo es el Mesías, y esa es la verdad. Pablo cita las palabras de confesión del rey David del Salmo 51:4 cuando dice para que seas justificado en tus palabras. David reconocía que él era culpable y que necesitaba de la misericordia de Dios. Dios siempre es fiel a su palabra y aunque nosotros seamos infieles, Él no lo es. No permitirá que nuestras acciones lo conviertan en un mentiroso. Él siempre nos da una oportunidad. Y si esta mañana, estimado oyente, pudiste entender que aquel día que te presentes delante de Dios, sabrás que eres culpable, no hay ninguna forma de que seas hallado justo y seas justificado. Esta semana que pasamos, recordamos la muerte y crucifixión de Jesús, Dios mismo haciéndose hombre para pagar tus culpas y morir en esa cruz por amor a ti, para perdonarte de tus pecados y ofrecerte su salvación. Si entiendes esto, estimado oyente, ven a Jesús y recíbelo como tu Dios y tu Salvador. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque reconocemos, Señor, que no hay nada que venga de nosotros por lo cual podamos ser justificados delante de ti. Somos culpables, pero gracias porque en tu misericordia nos ofreces el perdón de nuestros pecados cuando verdaderamente nos arrepentimos. Y gracias, Señor, que por tu gracia nos das tu salvación. Tú eres fiel y justo, Señor, porque tú castigarás todo pecado. Oro, Señor, porque tu palabra llegue a los corazones necesitados de ti. Trae salvación, Señor,
a esos corazones que necesitan de ti. Te lo pido y lloro agradecida en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.